Damos la bienvenida en Objetivo Vizcaya en Tele7 a nuestro queridísimo colaborador, Salvador Robles. Miras, Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Sí. Encantado de estar aquí, Susana, contigo. Es que el segundo apellido, sí, maravilloso Miras. apellido Miras, de tu ama, también hay que decirlo. Estaba muy Nosotros quedamos orgullosa en ella. Robles. Y por cierto, hablando de Robles, Manuel Robles, un Sí. besito a tu aita, Manuel, que nos verá ya mañana en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Tele7, que nos verá como todas las colaboraciones, como siempre que vienes con nosotros, Salvador. Así que para Manuel, un besazo enorme, que se cuide y que espero un día, yo no tiro la toalla, espero un día conocerle. Sí, le va a hacer ilusión a mi padre. Mi madre se llamaba Provi. Ella siempre decía, que te lo he contado antes, fuera de micrófono, que estaba muy orgullosa de sus apellidos, porque dice, ¿qué apellidos más bonitos tengo? Dice, Miras Flores, Miras las Flores. Provi, y es verdad, Miras las Flores, así se apellida, Miras Flores. Pues para ¿Qué tu ama, miras, que también Provi? donde quiera que esté, Sí. también nos estará ¿Qué viendo, miras? Pues las flores. La verdad es que es unos apellidos muy bonitos. Sí, muy bonito, allí como Murcia, bonico, se dice en Murcia así, bonico. Y Salvador, un Sí, programa vamos- muy bonito que vamos a hacer hoy también. Sí, de libros, de la Libros maravilla. y lectura. El mágico mundo de los libros, un interesante mundo o muchos mundos que se nos abren cada vez que abrimos esas páginas, o bueno, ahora con las nuevas tecnologías, yo soy muy romántica, yo soy muy chapada antigua, siempre digo de abrir las tapas de un libro, me gusta lo de tocar el papel, pero bueno, también se puede leer un libro ahora con estos los e-books, una tablet, incluso en el móvil o el ordenador, sea como sea, Salvador, lo importante es asomarse a ese mundo mágico que esas historias, muchas historias que nos ofrecen los libros, ¿no? Sí, y es un panorama triste el que tenemos en este país. Antes de hablar un poco de los libros y de cómo está aquí el negocio librero, decía un autor que a mí me gusta mucho y lo menciono a menudo por si quiere alguien recuperarlo, Lichtenberg. Tiene unos aforismos que ahí casi está la vida entera. Yo lo habré releído ese libro 8 o 10 veces. Bueno, él decía lo siguiente sobre la lectura. Decía, si un mono se asoma a un libro, no puede ver un apóstol. O sea, que nosotros también cuando leemos, también vemos reflejado el mundo nuestro. Eso es lo bonito de los libros. Los libros, lo bonito, lo apasionante de la lectura. Cuando abres un libro, en realidad, el libro te está leyendo a ti. Tú lo lees, pero te está leyendo a ti. Un libro es como una especie de submarino batiscafo que se adentra en tu interior. Y según vas leyendo, vas descubriendo cosas tuyas, que conoces y que desconoces. Rememoras recuerdos que tenías perdido a través de la lectura. O sea, es una aventura hacia el corazón de ti mismo. Por lo tanto, tú lo has dicho muy bien, el mundo mágico del libro, hay que leer. Fíjate, si tú ahora, Susana, algún día escribieras tus experiencias relacionadas con la televisión, que ya tienes mucho coleccionado, porque aquí los telespectadores no ven lo que se cuece aquí entre bambalinas, a qué ritmo trabajas. Hay mucha tela Pues que tú cortar. fíjate, Susana, si tú trasladaras al papel la esencia de lo que has aprendido durante los años que llevas dedicada a esta profesión. La persona, y ahora al otro lado de la pantalla hay jóvenes que quizá les guste, les encantaría ser presentadores de televisión. Bueno, leyendo el libro tuyo, se apropiarían de parte de tu vida. Porque tú ahí, ¿qué volcarías en el papel? Lo más importante. Entonces, al leer lo que ha escrito Susana, no solo se están pasando un rato más o menos ameno, es que se están llenando de vida, de experiencias relacionadas con la televisión, con lo que ocurre en la trastienda de la televisión, lo que no se ve. Entonces, contado desde dentro, porque desde dentro, es muy fácil claro. muchas veces teorizar, ¿no? Y contar desde fuera Sí. una historia, pero contarla desde dentro, ¿no? Esas experiencias, según, en este caso, mi opinión o mi vivencia. Luego cada uno la puede además tomar y moldear y decir, pues mira, yo también he trabajado tal y no es así, o sí o no. O sea que se dan muchas vidas al final a los libros, ¿no? Claro. Y si yo leyera ese libro, aunque no tenga ni por asomo la aspiración de ser presentadora de televisión, pero me estoy también poniendo en el lugar de una presentadora de televisión. Estoy comprendiendo tu mundo. Estoy siendo empático, poniéndome en el lugar dentro de ti, en tus pensamientos y sentimientos. Estoy ampliando los horizontes de mi vida. O sea, cada vez que leo un libro que merezca la pena, porque también, por desgracia, también hay por ahí basura.
decir, cada vez que leo un libro, amplío, es decir, los límites que tenemos cerebrales son flexibles, los amplío, es decir, meto vida dentro de mí. Entonces, no leer es que es dilapidar parte de la vida. Yo a esta tarde, antes de venir aquí, le preguntaba a una muy buena amiga que tengo, Fátima, que suelo hablar mucho con ella, y le he preguntado así a bocajarro, ¿por qué lees? Porque ella es una gran lectora. Y me ha dicho, es una pregunta difícil esa de responder, pero al final me ha dicho, leer es vida, es vida. Es así de sencillo, quizá no sea muy original la respuesta, pero yo hubiese dado la misma. Es vivir más en el mismo tiempo. Ahora, fíjate, Susana, hemos hablado de ti, pero ¿qué pasa con las personas que se han ido? Que ya se han marchado. Y Sócrates, Jesucristo, Nietzsche, Bertrand Russell, Gabriel García Márquez, Cervantes, todos los escritores que se han marchado al otro mundo, José Luis San Pedro, uno que se ha ido recientemente, podemos revivirlos abriendo un libro, porque ahí están, nos cuentan su vida, su forma, su cosmovisión, sus sentimientos, sus pensamientos, y al leerlos los resucitamos. ¿Qué pasa con las personas que viven todavía pero están lejos de nosotros? Si han trasladado al papel lo que sienten, sus inquietudes, sus alicientes, sus ilusiones, cuando leemos, llenamos nuestra vida de sus ilusiones. Les tenemos más cerca, ¿no? Les tenemos más cerca. Es decir, no leer es desaprovechar una parte fundamental de la vida. Pero fíjate, Susana, pero hay que leer no para huir de la vida. Al leer nos aislamos de la vida, porque es la única manera de leer. Pero fíjate qué maravilloso el mundo de la literatura. Huyes de la vida, huyes entre comillas, para encontrarte con un libro. Ese libro te permite luego, ¿qué? Encontrarte con la vida. Porque cuando lees un libro, tu percepción se agudiza. Si lees, por ejemplo, ahora un libro ambientado en un bosque, un protagonista que vive casi como aislado, una especie de ermitaño, cuando lo lees y lees sus memorias, por ejemplo, Walden de Thoreau es un hombre, un filósofo que vivió en una cabaña durante un montón de meses y luego escribió el libro Walden. Bueno, cuando lees ese libro, y luego paseas por un bosque, el bosque lo ves de otra forma. Ha agudizado tus sentidos la lectura. Entonces, es como, repito, leer es vivir múltiples vidas. Yo lo he dicho un montón de veces esta frase, pero es que es la verdad. Es decir, yo también he repetido más de una vez en distintos foros que yo suelo tratar de comprender a las personas, y lo intento, pero mira que me resulta difícil comprender a una persona que no lee. No lee pudiendo leer, porque ¿sabes lo que ocurre en este país, Susana? Que el 35% de los adultos confiesa que no ha comprado un libro en su vida. De ahí esa situación dramática de las librerías, ¿no? Sí. Antes, cuando hablábamos antes de la entrevista, Salvador, dabas datos de que en todo el estado... Sí, en 6 años... 2.000 librerías. 2.000 y pico librerías desde el 2009 al 2015, hay 2.000 y pico librerías menos. Se dice pronto, pero perder una librería, por ahí dicen, por ahí, en otras civilizaciones, entre comillas, que cuando se pierde una librería, una biblioteca, es decir, cuando muere, dicen ellos, cuando muere un viejo, es como cuando se quema una biblioteca. El viejo sabe mucho y lo respetan. Aquí estamos quemando bibliotecas a trochimoche, porque las librerías de antaño, cuando entrabas a una librería y te recibía una persona que amaba los libros, que sabía de libros, porque había leído, estaban dentro del mundo de libros, respiraba libros, te abría muchas sendas a través de la lectura. Ahora, con todos los respetos, no quiero faltar al respeto a ningún profesional, ahora vas a unos grandes almacenes y la persona que estaba ayer en la zapatería te la han puesto hoy en la librería, con todos los respetos para esta persona. ¿Qué libro quieres? Dime el título en concreto y ya si eso te lo busco, ¿sabes pero cuál no tengo te dice? ni idea de qué, claro. de qué es. Y cuando va un cliente desorientado, quiero un libro para un cumpleaños, ¿sabes cuál le ofrecen? El primero que tiene allí, el bestseller. Porque no tienen cultura libresca, no tienen la culpa ellos, estas personas, no, ellas. Les han colocado ahí están. Pero antes, las librerías, había libreros y libreras. Yo me acuerdo que yo iba, todavía conservo, yo iba mucho a una librería del licenciado Poza, Elcar, que ahora sigue estando, pero ahora estaba el licenciado Poza, y ahí entrabas y de inmediato, me acuerdo que hablaba con Tarales, que sigue todavía, este es uno,
y hablábamos de libros. Oye, he leído tal, he leído tal, he leído cual, o un tal Merino, José Luis Merino, también. Oye, tú has leído mucho de Chekhov, pues mira, te recomiendo este autor que también escribe en esa línea. Te abrían nuevas sendas. Entonces, hoy en día, fíjate que el otro día venía una entrevista en un periódico con una propietaria de una librería de Málaga que se llama Gato Negro, el Gato Negro. Pues esta muchacha, que era una muchacha joven, declaraba en la entrevista que sus amigos, familiares y conocidos la habían tildado de loca por abrir una librería. Dice, has perdido el juicio. Sí. Ya lo mencioné aquí. Sí. Has perdido el juicio. ¿Cómo se te ocurre abrir una librería? Y yo hice aquí una reflexión de pasada, hace unas semanas, Susana, y permíteme que la repita. ¿A dónde vamos en un país que si a un joven o jovena, vamos a decirlo así para que se le ocurre la brillante idea, la maravillosa idea de abrir una librería, de entrada le decimos que ha perdido el juicio? No, le habrá que decir, oye, pues bien, céntrate por este lado, por el otro a ver la oferta que haces, pero ha perdido el juicio. Pero sí es una maravilla ofrecer libros a la gente, ofrecer vida a la gente. Pero ¿cuál es el problema, Salvador? ¿Por qué hemos llegado a este punto en el que se tilda de locos y locas a las personas que abren una librería? El poner como afición lo de leer libros también te miran como raro, la gente, los jóvenes no leen libros, los mayores tampoco, no hay esa cultura de lectura cuando, bueno, pues hace unos años sí había, por lo menos había más. ¿Qué está pasando? Bueno, hay muchos enemigos de la lectura, enemigos entre comillas. La lectura tiene un problema, digo problema que es su bendición al mismo tiempo, que exige soledad. Exige soledad y aislamiento. Sin embargo, otro tipo de actividades no. Tú compras un disco, bueno, fíjate lo que iba a decir, compras un disco. Pero ¡loco! Me he remontado, fíjate, ¿quién compra hoy en día un disco? Un CD. ¡Qué iluso soy! Bueno, quien piratee un disco, vamos a llamar por su nombre, el que piratea un disco, puede oír un disco, o bueno, YouTube, se oye en día, pones un disco y puedes hacer otro tipo de actividades. Incluso la televisión, a no ser que estés viendo una película, pues la película también, si la ves en DVD, la paras. El libro te dice, lo cierras, pero se te va la historia. Requiere, es decir, tú puedes estar viendo un programa de televisión y te estás distrayendo con otras cosas, te habla alguien, no pasa nada. El libro requiere total aislamiento. Eso en primer lugar. En segundo, también requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo de comprensión, no te lo dan hecho, tienes que trabajarlo tú. Eso también. Tercero, que claro, no se venden libros porque hay mucha piratería. Hay mucha piratería de libros. Algún libro mío ya por ahí está pirateado. A mí no me importa que lo lean. O sea, eso, y luego también la cultura de las máquinas y de los móviles, todo eso está deformando, deformando el cerebro, lo que necesita para leer, el proceso de leer, ahora es mensajes casi telegráficos. Leer un párrafo entero es como si le estuvieras diciendo al cerebro, menudo esfuerzo, una página entera este texto, un texto todo corrido, ¿qué es eso? Una persona que está acostumbrada a leer líneas, 3, 4, 5 líneas, 20, 30 palabras, mensajes telegráficos, ofrécele páginas y páginas de un libro. Y luego, claro, la falta de tiempo. Eso es una excusa que yo aquí, si me permites, en un medio minuto, voy a tratar de que la persona que quiera leer, que no se escude en la falta de tiempo. Que no se escude, porque se está engañando a sí mismo. Tiempo siempre hay, hablo en general. No hay siempre tiempo para leer 200 libros al año, pero sí para leer mucho más de los 8 libros de media que tenemos. Y la prueba del tiempo, estoy criticando que hayan ido 75.000 personas de Bilbao a Barcelona, me parece maravilloso. Pero cuando tenemos un aliciente, sacamos tiempo donde sea. Es decir, el tiempo lo disponemos de ello. Por lo tanto, cuando uno no lea, que se diga a sí mismo, no leo porque prefiero ver la televisión, que lo cual no está mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esté mal. No leo porque me voy a ir con los amigos a tomar potes, ¿vale? O me voy a salir a pasear, muy bien. Entonces, cuando suene la música celestial, no lees porque prefieres hacer otras cosas. Yo ahí no entro ni salgo, allá cada uno con lo que haga su tipo. Pero si solo con leer 20 minutos al día, 20 minutos, estamos hablando de 10 o 12 libros al año. 10 o 12 libros al año. Y fíjate, hay otro beneficio de leer. Susana, ya es más materialista. Leer te hace más atractivo, más guapo, más bello. Dirás, sí. Está demostrado que las personas, una vez que nos
se nos pasa el furor este de la primera impresión, las primeras impresiones, la belleza, hombre, estamos hablando. Lo que te cautiva de la otra persona ante todo es la conversación. Ese interior, porque Claro. se aprende, y eso es verdad, leyendo mucho lenguaje. Mucho lenguaje, fluidez verbal. Es más, voy a dar otra razón material para leer, aunque el mejor método para leer es el ejemplo. Que vean los jóvenes a otros leyendo. Yo siempre voy con un libro en la mano y ahí yo me convierto en educador cuando voy por transporte público, aparte de que me gusta leer, leo y me están viendo leer. Bueno, pero lo que decía, hay un estudio clásico en Stanford que se analizó a un número bastante elevado de personas que estaban teniendo éxito en la vida, éxito profesional. Lo curioso, el denominador común de prácticamente la mayoría, ¿sabes cuál era? Fluidez verbal y escrita. No los títulos que tenían, no el currículum académico, sino la fluidez verbal al hablar y a escribir. Porque al final nos van a juzgar por lo que expresemos. Es decir, ¿de qué sirve? No, si yo tengo muchos títulos. Pero si luego no sabes mantener una conversación, pues ni hablar, ni claro. tienes faltas de ortografía. Y no sabes... que muchas veces entregas un currículum con muchos títulos y de repente ya se asusta, ¿no? En ese momento el jefe o la jefa de personal cuando presentas un currículum y tienen, sí. unas faltas que tendrían que volverte a mandar a EGB, ¿no? O sea, eso también da muy mala imagen, ¿no? Tienes un escrito y de repente tiene muchas faltas de ortografía. Pues hombre. No, y luego ya yendo a la vida cotidiana, Susana, el musculitos de piel bronceada que te entra, o la mujer, curvilínea y demás, que te entra por los ojos, sí, te entra por los ojos, muy bien. Y al día siguiente igual te vuelve a entrar por los ojos, bien, y al tercero y al cuarto, pero después tendrá que expresar su mundo, a no ser que lo que quieras luego es cambiar e ir a por otro, ¿vale? Si eso es tu modelo de relación, no de pareja o relación, vale, pero si quieres entablar una relación profunda con una persona, aparte del atractivo más o menos físico que te pueda gustar, tendrá que saber expresar su mundo, transmitir sus sentimientos, sus pensamientos. Si no tiene palabras, ¿cómo lo va a transmitir? Salvador, sí, no sé lo que opinas, yo tengo mi opinión y si me la permites sí, adelante. también la voy a dar, pero primero tú, te cedo... que seas tú el primero en una cuestión que quizá muchos ahora mismo están diciendo, bueno, has hablado de educación, estamos hablando también incluso de mayores y de todas edades, sí. pero también de jóvenes. Yo no sé ahora mismo, porque la verdad es que hace unos cuantos años que dejé de estudiar, y sobre todo ya EGB, ya ni te cuento, y el instituto lo mismo. En mi época era obligatorio la asignatura de literatura y era obligatorio, tenías unos cuantos libros en esa asignatura para leer al año. Nos obligaban. Sí. Fíjate, se me escapa hasta el boli. Bueno, lo dejo aquí, que ya el pobre ya... ¿Tú crees que es bueno obligar, entre comillas, a nuestros jóvenes, a los que están aprendiendo, a los que en un futuro serán, los que tengan... ¿no? Los que nos sucedan, ¿no? En nuestros trabajos, etc., y les obliguen a leer libros? Bueno, tendrán que leer por obligación en materia escolar, académica, etc. La lectura, yo dije aquí un día, Susana, y te gustó esa frase, hay 3 verbos que no admiten el imperativo. Voy a decir 3. 1, amar. 2, aprender. 3, leer. Tú dile a una persona, lee, podrá hacer como que lee, pero no está leyendo. Tiene que leer por amor, por vocación. Esa es la mejor manera de inculcar el hábito al lector es leyendo, que nos vean leer y transmitir nuestro entusiasmo por la lectura. Es decir, he leído un libro ahora y si tenemos a alguien, ¿cómo? ¡Qué maravilla de libro! Trata de esto y de vez en cuando, ¡qué frase! Y leerla todo eso va calando en el joven, que nos vean leer. La lectura no admite el imperativo. Le puedes obligar a alguien a leer, pero le estás también... con esto, yo me acuerdo que cuando estudié bachiller nos obligaron a leer Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Sí. Era un libro muy difícil, una novela muy difícil de leer. Era muy complicada. Muy complicada. Pues yo porque me gustaba ya leer, y la leí casi como un reto para mí mismo, para traducir palabras y demás. Pero yo sé de gente que acabó espantada. No se puede obligar a leer. Como yo no te puedo obligar, Susana, que me amases. Es imposible. No me puedo... Vale, igual he dicho lo de obligar, pero yo creo que sí que hay gente, ¿no? Hay muchos jóvenes que dicen, bueno, ¿y por qué nos ponen una asignatura de literatura? Porque... Eso es diferente.
Estudiar la literatura sí es diferente. Yo creo que muchas veces se presenta, no en un momento dado, no pueden decir, literatura, no, ahora, y luego ya empiezan a gustarles y que de otra manera eso sí, no se habrían acercado los libros, ¿no? Porque hay veces que quizá, hay muchas familias en las que, pues los jóvenes no están habituados a ver a sus padres, a su madre leer, ¿no? Pues en su casa no se lee, entonces ya ellos no leen, pero si en la escuela, ¿no? Es el instituto, igual la universidad, no obligar, pero les ofrecen, ¿no? Eso sí. Pueden leer. En un principio lo pueden ver de qué peñazo, joder, una asignatura de literatura para que me vale, pero luego dicen, nunca me lo habría planteado y ahora me gusta leer. Claro. Yo igual he dicho obligar, no, tienes pero, que conocer para poder paladear. Exactamente, ¿no? Porque a veces que no vemos útil una asignatura cuando de repente luego decimos si es útil y mira, pues de una manera, yo sí que es verdad que a mí porque entre comillas, no obligaron, pero me presentaron los libros de Valle Inclán, en un principio decía, qué denso, ¿no? Que Valle Inclán, y luego me encantó. Que de otra manera quizá no me habría acercado a esos libros. Eso sí. Son unos clásicos, ¿no? Convencer, persuadir y que le den una oportunidad al libro. Que le den una oportunidad. Lee, deja 20 páginas por lo menos al libro. Estos clásicos. Luego, puedes leer los autores actuales, por supuesto, y tal, pero acércate también a los clásicos, ¿no? Porque, pues es una literatura, es también un lenguaje diferente y también se aprende mucho. El entusiasmo es contagioso, Susana. Si yo transmito entusiasmo, leyendo, va calando en la gente que me rodea. Y cala, pero mi hijo no lee, pero ya leerá, porque el ejemplo lo lleva impreso en sus células. Salvador, como siempre, se nos queda corto el programa, pero yo quiero que nos leas. Siempre recordamos que en tu muro de Facebook cuelgas todos los microcuentos, que en este caso ilustran el tema de la lectura, de los libros. Y bueno, en esta ocasión te voy a dar a elegir el que tú quieras. Bueno, voy a leer uno corto porque sé que andamos mal de tiempo. Bueno, Los hermanos de papel. Dice, todas las noches los libros clásicos de la biblioteca que nadie había leído durante el día, Los hermanos de papel, se consolaban intercambiándose sus propias historias. Así, a la mañana siguiente, cuando el lector vocacional abría las páginas de uno de estos libros y leía, aunque él no fuese consciente de ello, la esencia de la literatura se hacía un hueco en el lugar más seguro de su memoria. Los hermanos de papel. ¿Terminamos con literatura mágica? Sí. ¿Te parece? Sí, este es un cuento que ha gustado mucho a los lectores. Bueno, en cuanto el niño escribió en el cuaderno la palabra mariposa, esta desplegó las alas y empezó a volar por la habitación. La literatura es mágica, se dijo el pequeño escritor con los ojos cerrados, mientras grababa en ese momento para siempre jamás en el lugar más seguro de su memoria, junto al corazón. Cuando abrió los ojos, la mariposa había extendido las alas en el papel. Bueno, con esta, como hemos dicho al comienzo, ¿verdad, Salvador? Sí. La lectura, la literatura es magia, es fantasía, es vivir otras vidas, vivir en otros mundos y disfrutar y aprender y sobre todo, pues... y hacernos más guapos. También. Y más altos. Que esa razón suele convencer. Pues, Salvador, nos vemos en nuestra siguiente cita, el 29 de junio, el lunes. Y hablaremos de la admiración. De la admiración. Pues esperemos con muchas ganas. Muy bien, Susana. Esa nueva colaboración. Salvador, muchísimas gracias. Gracias como siempre, a ti. Un placer, maestro. Igualmente. Y muchísimas gracias a Manuel, que nos verá mañana en nuestra entrevista colgada en YouTube. Gracias, bueno, Salvador. Susana, y gracias, Manuel, por seguirnos desde Águilas, desde Murcia. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Estamos ya en la segunda parte de Objetivo Vizcaya y a la vuelta les contamos más temas.